Bueno, empezamos con el capítulo 3. Si es la primera vez que llegas a mi canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like si te gusta y a que veas los otros dos videos donde hablamos del capítulo 1 y 2. Bueno, vamos ya en detalles al capítulo número 3. Bueno, hay una frase en este libro que creo que es la primera vez que la voy a decir porque en los otros dos videos no la dije, y la frase que el doctor Max Lyons coloca es: si el gobierno toma todo, ¿qué queda para mí? Esa es una buena pregunta. Repitámosla: si el gobierno toma todo, ¿qué queda para mí? Analicemos. Bueno, vamos a hablar más acerca de eso. El capítulo 3 tiene como título: pon el gobierno a dieta. Dios dice, el gobierno no puede tomarlo todo. En la palabra de Dios, en este versículo, podemos encontrar lo que dijo el Señor Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabras sabias del Señor Jesús. Bueno, Dios ha ordenado que el gobierno civil cumpla sus propósitos específicos y no para servir a hombres. Ojo con eso, no para servir a hombres individuales o a los gobernantes. ¿Es posible que Dios creara esta institución y sin embargo no pusiera límites sobre esta? ¿O permitiera que el hombre por sí mismo descubriera estos límites? James Wilson, este señor que cita al Dr. Max Lyons, que es el autor del libro, reflexiona en lo siguiente. Otra pregunta: ¿puede creerse por un momento, supongamos, que Dios ha hecho al hombre un ser social, lo puso en una sociedad y por las mismas leyes de la Constitución humana estableció el gobierno civil, y después de todo, no establecer límites a esa autoridad? Una buena pregunta. Lo segundo: o después de todo, Él ha dejado todo este asunto para ser administrado legítimamente, no por ley, ni por su ley, ni por regla, sino simplemente según el capricho humano, o lo que es mucho peor, la ambición humana, el egoísmo, el orgullo y la violencia. Qué profundo análisis hace este señor James Wilson. Sigamos preguntándonos acerca de lo que él mismo se responde. Dice acá, Wilson responde: esto no puede ser. Y yo estoy completamente de acuerdo. En Mateo 22, una vez más, los fariseos intentaron atrapar a Jesús en respuesta a su pregunta en lo concerniente a qué tan apropiado era pagar impuestos a los romanos. Claro, esa era una cascarita que le estaban colocando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús respondió: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta profunda declaración enfatiza que César en este caso es el Estado, y Dios tienen diferentes jurisdicciones. Ya sabemos que es la palabra jurisdicción, que significa colocar límites. ¿Listo? Acá el doctor Max Lyons cita a otra persona que se llama Blair Adams. Observa esta declaración. Indica que debe haber una demarcación dentro de la sociedad humana entre los dominios de la Iglesia y Estado. Y si nuestra convicción contra dar al César lo que es de Dios tiene algún significado en absoluto, debe ser para evitar atribuir al Estado el poder de hacer algo que solo Dios puede hacer. ¡Wow! Si Adams está en lo correcto, entonces, ahí viene una pregunta: ¿qué es aquello en lo que el gobierno no debería intervenir? Porque estas cosas están bajo la autoridad de Dios y no del Estado. Otra pregunta: hay numerosas áreas de la vida que no están bajo la jurisdicción del gobierno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían estas otras áreas? Un estudio cuidadoso de las Escrituras revela que el gobierno civil tiene un papel primeramente punitivo. Punitivo significa castigar a los malhechores. La iglesia y el hogar y las asociaciones voluntarias son principalmente de naturaleza positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que deben enseñar, nutrir, proveer, cuidar, ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta: ¿qué más podríamos decir sobre el gobierno? Vamos a ver.
Cuando el gobierno civil comienza a hacer estas cosas que no le corresponden, entonces usted tiene un gran problema, pues solo un punto de vista negativo o punitivo del rol del gobierno civil asegura la libertad. Esto significa que los ciudadanos solo están obligados a abstenerse de hacer solo lo que está prohibido. De otra manera, son libres de hacer lo que les dicte su conciencia. Aquí el doctor Max Lyons cita a otra persona. Se llama Rushdoni. Observa que la negatividad de la ley es la preservación de la vida y la libertad positiva del hombre. En otras palabras, cuando el rol del gobierno civil está limitado a castigar a quienes quebrantan la ley, se preserva la libertad de quienes la cumplen. La ley de Dios es un estándar de justicia. Nos dice que está bien y que está mal. Eso nosotros lo sabemos porque en definitiva todo está consignado en la palabra de Dios. Entonces, se preserva, ¿sí? Ojo con esto. Se preserva la libertad de quienes la cumplen, ¿cierto? Bueno, hasta ahí todo está bien. La ley de Dios es un estándar de justicia, ¿cierto? En Romanos 7:7 podemos ver, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley de Dios no nos hace hacer lo correcto, pero es Cristo en nosotros quien nos cambia a su imagen. Esto está en Romanos 8:3. El deseo y el poder de hacer lo correcto viene a través de la gracia de Jesucristo, en Juan 1:17. Es lo mismo con el gobierno civil. La ley del hombre no nos lleva a hacer lo correcto, ¿sí? No nos transforma en buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos padres, buenos empresarios, buenos esposos, etcétera, etcétera, etcétera. La ley solo nos dice el comportamiento que el gobierno civil ha determinado como aceptable o inaceptable, ¿ok? Bueno, la ley cumple la mera función de restringir la naturaleza maligna de los hombres, para que todos los hombres sean libres y, si lo desean, someterse a la gracia de Dios. Por lo tanto, el rol del gobierno civil solo puede ser uno que informe a los ciudadanos lo bueno y lo malo, y castigar a los quebrantadores de la ley, sin intentar forzar la justicia. Incluso esta ha sobrepasado seriamente sus límites. Bueno, está muy, muy interesante. Cuando el gobierno civil hace su trabajo de desalentar el mal y castigar a los malhechores eficientemente, ¿sí? Ojo con esto, tanto el hogar como la iglesia tienen mayor libertad para cumplir con sus responsabilidades bíblicas. Por el contrario, cuando el gobierno civil usurpa la autoridad del hogar y de la iglesia y comienzan a hacer el bien, entre comillas, proveyendo bienestar, educación, salud, etcétera, 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 ocasiona que las otras esferas de autoridad se le dificulte cumplir con su trabajo porque los métodos de Dios han sido despreciados. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que vemos actualmente en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la esfera del gobierno civil se está tomando el control de las otras esferas que han sido diseñadas y predeterminadas por Dios para que cada una de ellas cumpla un rol y una función específica, todo en común, ¿cierto? Todos son parte, pues para que podamos vivir todos los seres humanos en sociedad correctamente, ¿ok? Vamos a seguir leyendo, ¿listo? Aquí pues cita el mismo señor Rushdoni, elabora. Ojo con lo que va a decir. Pero si la ley es positiva en su función, si la ley es positiva en su función y si la salud, es decir, el bienestar de las personas es la ley suprema, entonces el Estado tiene jurisdicción total para obligar a la salud total del pueblo. La conciencia inmediata es una pena doble en la gente. Primero se postula un Estado omnipotente y resulta un Estado totalitario. Aquí está la definición. ¿Listo? Todo se vuelve parte de la jurisdicción del Estado, porque todo puede potencialmente contribuir a la salud o a la destrucción del pueblo, ya que la ley es ilimitada, el Estado es ilimitado. Se convierte en el negocio del Estado no controlar el mal.
sino controlar a todos los hombres. Lo básico para todo régimen totalitario es un concepto positivo de la función del derecho. Wow. Y eso es lo que estamos viendo. Ya vemos cómo el Estado quiere controlar todo. Quiere controlar la educación de tus hijos, quiere imponerte leyes que van en contra de la palabra de Dios. O sea, una cantidad de cosas que están haciendo con esta nueva agenda mundial que quieren reorganizar la sociedad, y el gobierno quiere tomar todo para él. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Esta fue una pregunta que nos hicimos al iniciar el video. ¿Qué nos queda a nosotros? Sigamos analizando. Los padres deben disciplinar a sus hijos bíblicamente. Las iglesias deben practicar la disciplina de la iglesia, y las asociaciones voluntarias deben utilizar medios legítimos y legales para sancionar a los miembros que lo merecen. Sin embargo, estas instrucciones no deberían asumir el papel de castigar a los infractores de la ley, extendiéndose a lo que solo el gobierno civil está autorizado. Igualmente, ojo con esto, el gobierno civil no debe tomar el papel de nutrir, enseñar y proveer, es decir, alimento, vivienda y cuidado de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos en peligro. Es más, yo creo que en este momento ya definitivamente el gobierno tomó todo. O sea, ya las esferas de autoridad están tan distorsionadas y tan confusas que ahorita es todo el gobierno. Lo que dijimos en un video anterior. Entonces, papá gobierno tiene que darme todo porque pues papá gobierno es papá gobierno. Entonces ahí, para esto es tan importante este libro, para poder entender el rol de cada una de las esferas, pues, de la sociedad. Bueno, a la luz siempre de la palabra de Dios. Sigamos. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de Saúl. El rey Saúl dice: el tirano Saúl usó su poder y accedió a las riquezas inapropiadamente para perseguir a David. Acá viene una pregunta: ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefe de millares y jefes de centenas? Esto está en este versículo bíblico, 1 Samuel 22:7. Él buscó comprar la lealtad de quienes estaban bajo su autoridad, prometiéndoles bienes, prometiéndoles posición de autoridad. Ojo con esto, mire a dónde va el rey David, el rey Saúl, con tal de que tuviera personas, digamos, a su favor. Entonces ya les estaba dando cosas pues para tener la aprobación y el apoyo de ellos. Su plan funcionó por un tiempo, ¿sí? Pero estaba destinado a caer por su injusto manejo del poder. En Lucas 22:25, el Señor Jesús declaró que los reyes de los gentiles ejercían una autoridad inapropiada, haciéndose llamar a sí mismo benefactores. Aquí está la definición de benefactores. En el griego, un benefactor es un trabajador de bien o un filántropo. Acá está la definición de filántropo. Dios no ordenó al gobierno civil que fueran filántropos o trabajadores de bien, sino quienes debían restringir a los malhechores. En la siguiente gráfica que ustedes están viendo ahí, las dos perspectivas del propósito del gobierno civil están contrastadas, es decir, están encontradas prácticamente. ¿Listo? Entonces, vemos la perspectiva positiva y vemos la perspectiva negativa o punitiva. Entonces, la perspectiva positiva es antibíblica, ojo con esto, y la perspectiva negativa o punitiva es bíblica. La primera, en el primer recuadro, como ustedes están observando, hablamos de proveedor, es decir, salud, educación, bienestar, etcétera, 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 antibíblica. En la bíblica, provee protección de rebelión doméstica e invasión extranjera, ¿listo? En la perspectiva positiva antibíblica, hacernos hacer el bien, entre comillas. En la perspectiva negativa o punitiva bíblica, alaba a quienes hacen el bien. La tercera, en la antibíblica, filantropía forzada, redistribución de la riqueza. Y al lado, en la bíblica, restringe la naturaleza caída por medio de castigar a los malhechores. Proverbios 28. Un rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirada disipa todo el mal.
Perspectiva positiva antibíblica, el siguiente, ¿no? Forzar igualdad de bienes y servicios. Y al lado bíblica, iguales derechos bajo la ley. La otra, antibíblica, el gobierno elige los ganadores y perdedores en el comercio. En la bíblica, el único rol en comercio es hacer cumplir todas las leyes existentes para prevenir fraude o robo. ¿Sí ven la diferencia? Lo que es antibíblico y lo que realmente es bíblico. Bueno, sigamos ahondando en el tema porque esto está muy interesante. El gobierno civil no puede forzarte a ayudar o rescatar a otros. El gobierno no lo puede hacer. Las cortes han sido consistentemente regido esto a través de las leyes del buen samaritano. Ayudar a otro es un deber de todos los hombres, pero es un deber moral, no legal, ¿sí? O sea, es algo innato, pues, en la naturaleza humana, pero no es que sea una ley, o sea, que haya una ley que diga, usted tiene que ser un buen samaritano y usted tiene que ayudar a todo el mundo. O sea, no como ley, sino es algo inherente propio del ser humano, ¿ok? Listo. Hay muchos lugares en las escrituras donde a los cristianos se les ordena asistir, servir, ministrar y cuidarse unos a otros. Estos son mandatos para los individuos o para la iglesia y no para el gobierno civil. Incluso en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, la obligación de servir a los compañeros israelitas era una obligación moral, no era una obligación civil. ¿Listo? Aquí el autor, el doctor Max Lyon, cita a otra persona y se llama Steve Perks. Hace una observación de esto en The Political Economy of a Christian Society, o sea, la economía política de una sociedad cristiana. Perfecto. Estoy mejorando mi inglés. Bueno, este poder es ejercido legítimamente solo en la medida en que sea usado en búsqueda de obligaciones y deberes que son delegados por el Estado a través de la palabra de Dios. Ojo con esto, es supremamente importante. De las 613 leyes en la Torá, ¿sí? La Torá es la palabra del Señor, o sea, la Biblia. Ojo que no son solo 10 mandamientos, son 613 leyes. En comparación, solo un pequeño número requiere la aplicación o imposición de castigo por las autoridades civiles y en ninguna de estas las autoridades civiles deben actuar como una agencia de bienestar, educación, arte, comercio, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? El rol del gobierno civil es el de administrar justicia. Wow, eso que nos quede claro. El rol del gobierno civil es administrar justicia. ¡Qué tremendo! Que el gobierno, entre estas áreas de bienestar, educación y comercio, con el poder de la espada y la aplicación de programas estatales fundados por medio de los impuestos, es anular el orden social revelado en la palabra de Dios y en la ley que Dios ha dado para gobernar y proteger ese orden. Mire ya cómo el gobierno civil, o sea, quiere sobreponerse a la palabra de Dios, ¿sí? O sea, ellos quieren vivir sin Dios y sin ley y quieren cambiar esto. La palabra de Dios, y esto no lo pueden cambiar. Hace más de 2000 años está escrita y se ha perseverado, se ha vivido durante todo este tiempo. Entonces, pues, el gobierno no lo puede cambiar. Ya vamos a entrar en detalle, vamos viendo más profundamente cómo es esto. Bueno, entonces, ojo con esto. Cuando los gobiernos exceden estas barreras, ya vimos que es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Cuando los gobiernos exceden estas barreras y limitaciones de su autoridad establecidas en la palabra de Dios, dejan de actuar con la aprobación y autoridad divina. O sea que Dios simplemente dice, bueno, háganlo ustedes a su manera. Entonces quieren vivir sin mí y sin mi ley. Entonces, pues, y la palabra de Dios dice en este versículo, alejaos de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada, ¿ok? Bueno, entonces ya para ir resumiendo este primer evento, pues de lo que nos habla el capítulo 3, dice, la justicia es el fin, meta del gobierno, es el fin, meta de la sociedad civil. El gobierno civil no está para hacer el bien por sí mismo o forzarnos a nosotros para hacer el bien a través de impuestos que nos provean de la salud, bienestar, educación, arte, etcétera, etcétera, etcétera. Hacerlo es una grave violación, ojo con esto, es una grave violación al orden de Dios, pues Él ha establecido límites estrictos en la autoridad del gobierno civil. ¿Cuáles son esos límites que ha establecido el Señor? Wow.
Vamos a hablar ya del tema, nosotros, la posición como nosotros cristianos delante de este gobierno de Dios Todopoderoso. Para el cristiano, sin embargo, el agente de transformación y regeneración social, acá está el significado de la palabra regeneración, no es el Estado. Por supuesto que el Estado juega un rol en el orden apropiado de la sociedad, eso es claro, pero este rol está definido bíblicamente como un ministerio de la justicia pública, una presentación terrenal de la justicia de Dios. Por lo tanto, tiene la obligación, ojo con esto, tiene la obligación de hacer cumplir estas leyes, autoridad y el poder que Dios le ha dado para sostenerse. Su autoridad se extiende hasta ahí, pero al extender el poder del Estado más allá del rol definido bíblicamente, se convierte en tiranía y usurpación de la autoridad de Dios sobre el hombre. ¡Qué tremendo! Que el Estado asuma el rol de regenerador social es jugar a ser Dios. Es rebelión en contra del único que puede regenerar la sociedad y de aquel que tiene la palabra para gobernar todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el rol del gobierno civil y los límites de su autoridad. Wow. Increíble, pero así es. Sigamos avanzando. En resumen, todo lo que exceda los límites del poder y la autoridad que Dios ha establecido se ha convertido en un tirano. Cuando el gobierno civil lo hace, es especialmente grave, ya que tiene los dos tremendos poderes de los impuestos y el poder de la espada. Los gobernantes civiles pueden hacer cumplir su voluntad mediante la eliminación forzada de una parte de tu propiedad y mediante la aprobación de leyes que obligan tu consentimiento. Un poder tan abrumador debe ser guardado cuidadosamente. Ojo con esto, pero no hemos hecho esto. Aquí viene algo que en este momento tiene colapsado a muchos países, y yo abro aquí un paréntesis. En este momento hay muchos países que ya llevan más de una década, más de, ¿qué digo? Medio siglo, 50 años, 60 años, ¿qué está pasando actualmente en Cuba? Ya han pasado muchas generaciones, 2, 3 generaciones viviendo bajo el socialismo y después el comunismo. Esto es muy importante que nosotros como cristianos lo podamos entender. ¿Cuál es el caso de Venezuela? Venezuela ya está entrando en la transición del comunismo completamente. Yo hice un video a propósito, si no lo has visto, que pues acerca del tema del socialismo, el comunismo, quién los creó, qué opinan ellos de la palabra de Dios, y pues bueno, vamos a ir más analizando ese tema, pero quería abrir este paréntesis para que puedan verlo y entender. Nosotros como cristianos es necesario que entendamos esta información. La palabra de Dios dice en este versículo que mi pueblo no perezca por falta de conocimiento, y nosotros sí o sí estamos llamados a tener el conocimiento y a entender. Hago un paréntesis más, yo no puedo decir que soy cristiana, ¿sí?, que creo en Jesucristo, y decir que soy socialista o comunista. Eso es contradictorio, o sea, eso no tiene ningún fundamento, porque el socialismo y el comunismo es ateo. O sea, ellos no creen en la palabra de Dios, obviamente no creen en nada de lo que dice acá. Entonces, pues, no puedo decir que soy de la luz y las tinieblas al mismo tiempo. O sea, no hay claridad. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros los cristianos estamos sí o sí llamados a llamar las cosas por su nombre. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. ¿Listo? Cierro el paréntesis. Continuemos entonces. Bueno, el socialismo ha tomado raíces en mi nación. Recordemos que el socialismo ha tomado raíces en mi nación. Recordemos que el doctor Max Lyons pues está en Estados Unidos y él está hablando acá abiertamente de lo que está pasando en su país. Entonces dice, el socialismo ha tomado raíces en mi nación hasta el punto de que la única pregunta que muchos tienen es llamado problema universal de una sociedad socialista, ¿sí? ¿Quién planea? ¿Quién dirige? ¿Quién domina a quién? ¿Quién asigna a otras personas su estación en la vida? ¿Y quién debe tener su área asignada por otros?
En una sociedad socialista, ojo con esto, lidiar con este problema se convierte en la responsabilidad principal del gobierno central. Lastimosamente, muchas personas en mi país abrazan una visión socialista de gobierno. Ya no debatimos socialismo versus forma bíblica de gobierno. Por el contrario, debatimos cómo ajustar nuestro socialismo para obtener más de este. Debido a que el poder se ha trasladado al gobierno civil, las instituciones de la familia, la iglesia y las asociaciones voluntarias han disminuido en influencia su autoridad. Una de las mayores necesidades de nuestra generación es fortalecer todos los hogares, las iglesias y las asociaciones voluntarias. Esto ayudaría a disminuir un poco el poder del Estado. ¿Sí? Aquí el Dr. Max Lyons cita a una escritora cristiana que se llama Nancy Pearcey. Ella dice que las agrupaciones sociales frente a independientes de hecho ayudan a limitar al Estado, ya que cada una reclama su propia esfera de responsabilidad y jurisdicción, previendo al Estado de controlar cada aspecto de la vida. Supongamos que los habitantes del mundo son como un equipo de deportes. Los jugadores son individuos y grupos de individuos tales como la familia, la iglesia, la empresa, las asociaciones voluntarias. Los oficiales representan al gobierno civil. El gobierno civil está ordenado para que sea un árbitro y no un jugador. Los oficiales deben ser maestros en las reglas del juego. Deben ser totalmente imparciales. ¿Sí? Ojo con esto, sin favorecer a ninguna de las partes, sino ser indiferente a quien gana. Deben insistir tenazmente a que todos los jugadores obedezcan las reglas todo el tiempo y castigar a aquellos que las desobedecen. Incluso deben expulsar a un jugador del juego o declarar que un equipo ha perdido por haber roto gravemente las reglas. Bajo este escenario, podemos estar confiados de que el juego se está ejecutando de manera justa y así que el mejor equipo gane. Perfecto. Continuando la analogía, esto es una analogía que estamos haciendo para poder entender más profundamente. Continuando la analogía, imagine que los oficiales fueron negligentes en alguna de estas tareas. Pongámonos a pensar eso. Suponga que no fueron imparciales, sino que favorecieron a uno de los equipos, que no castigaron a aquellos que desobedecieron las reglas. Los jugadores, los fanáticos y los entrenadores gritan ¡falta, falta, falta! Imagine que los oficiales hicieron lo inimaginable, abandonaron su rol de hacer cumplir la ley y entraron al juego jugando por un equipo. Los deportes del mundo no soportarían tal violación de la jurisdicción, y sin embargo esto es lo que sucede con el gobierno civil fuera de control. Las autoridades civiles no son imparciales, sino que eligen todo el tiempo ganadores y perdedores en la economía. Hacen leyes que no son para el bienestar común, sino que favorecen a un grupo sobre otro. Incluso se meten en el juego, haciendo que los otros individuos, las familias, las iglesias y las organizaciones que han sido autorizadas por Dios para hacer esto, ¿sí? Estén sin poder involucrarse para colocar todo como está en el orden establecido por Dios. Esto claramente es una equivocación. Continuemos. Una vez que el gobierno civil exceda los límites de su autoridad legítima como un ministro público de justicia y se involucre en áreas de la vida pública y privada sobre la cual la palabra de Dios ha instituido formas alternativas de gobierno, por ejemplo, familia, iglesia, economía, deja de ser una parte desinteresada en sus deliberaciones y juicios, teniendo respeto por sus propios intereses, violando así su deber de administrar justicia de manera imparcial. Aquí cita a otra persona que se llama Kuiper, argumenta que el gobierno civil debe hacer únicamente lo que está exclusivamente diseñado para hacer y nada más. Bueno, esto es bien interesante porque aquí nos habla de que el Estado nunca, jamás debe convertirse en un pulpo. Ojo con esto, miren la imagen, nunca debe convertirse en un pulpo, jamás. El Estado no puede convertirse en esto, que sofoca toda la vida. Debe ocupar su propio lugar, en su propia raíz, entre todos los demás árboles del bosque, y por lo tanto tiene que honrar y mantener cada forma de vida que crece independientemente en su propia autonomía sagrada. Es increíble ver cómo este dibujo, ¿cierto?, del pulpo es evidente casi en todos los países del mundo.
y cómo las diferentes esferas de la sociedad están en sus tentáculos. Entonces, la pregunta que nos hicimos al principio, si el gobierno toma todo, ¿qué queda para mí? Sigamos analizando. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo ahí es la perspectiva bíblica de jurisdicción y autoridad. Entonces, en la cabeza está Dios revelado en las Escrituras. Es importantísimo conocer y leer la palabra de Dios. Ya vimos las esferas de la sociedad, está el individuo, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil. En cada una de estas nos da una pequeña visión de lo que debe hacer cada una. En el individuo está la autoridad y la jurisdicción sobre la mayoría de las áreas de la vida. En la familia está la educación de los hijos, provisión de alimento, vivienda, vestido y cuidado médico. En la iglesia está la doctrina de la iglesia, la predicación, la enseñanza, la oración, los sacramentos, la oración y la meditación. En las asociaciones voluntarias están los individuos que se unen por algunos propósitos. Ya vimos en el anterior video, pues de los negocios, la recreación, una misión y la filantropía. Y en el gobierno civil es este gobierno civil que está limitado solamente a castigar a los malhechores y a alabar a aquellos que hacen el bien. Así está, ¿listo? Entonces, con este punto de vista bíblico se postula como soberano al Dios de la Biblia. Él posee todo el poder y la autoridad y delega parte de esta a los individuos y a aquellos dentro de las otras 4 esferas de autoridad como Él quiere. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa del hombre es controlada y equilibrada por múltiples estructuras de autoridad en competencia. ¡Qué tremendo! Entonces, les dejo nuevamente la imagen para que la miren bien. Ahora, esta es la nueva imagen, pero todo lo contrario. Esta es la perspectiva antibíblica de jurisdicción y autoridad. La visión de Dios desde este punto de vista puede ser pluralista, muchos dioses, ¿sí? Eso es lo que significa plural, muchos dioses. Toda verdad es igual y hay muchos caminos hacia Dios. La deísta, ¿sí? Dice, Dios no se preocupa por los asuntos de los hombres, que eso es mentira. La ateísta o agnóstica dice, Dios no existe o no se puede conocer. Perfecto. Entonces vemos cómo en esta imagen podemos ver en el primer lugar está el gobierno civil, ¿cierto? Aquí dice que este gobierno civil es el pulpo grande, ¿no? La cabeza del pulpo. Autoridad y jurisdicción sobre la mayoría de las áreas de la vida. Entonces que él tiene poder y autoridad delegada, ¿sí? Cada una de las esferas de la sociedad también vienen el individuo, la familia, la iglesia y las asociaciones voluntarias. Este es el que actualmente nos está rigiendo y lo podemos ver en el mundo entero, donde ahora el que rige el mundo, ¿sí? Según el gobierno civil, es él, ¿sí? Ese es el problema que hay. El poder soberano y supremo es cedido al gobierno civil, lo que estábamos diciendo. A las autoridades locales y federales se asume que el gobierno civil es la única autoridad suficiente y grande que posee el poder y los recursos adecuados para proporcionar asistencia sanitaria, alimentación, vivienda, fondos de jubilación, educación y otras necesidades de los ciudadanos. ¡Wow! Súper grande. Algunos defienden un gobierno más grande, mientras que el autor aboga por un gobierno limitado. Hay quienes están a favor de un gobierno o estado grande. Ojo con esto. Mientras que este autor cree que un gobierno grande no es el orden de Dios, otros creen que sí lo es. Algunos creen que el gobierno civil estadounidense no es lo suficientemente grande o poderoso. En el caso del gran gobierno, Jack Madrick aboga por un gobierno civil aún más grande y penetrante y propone estos cambios entre otros. Bueno, aquí el autor, que es el doctor Max Lyons, está hablando de alguien que está defendiendo el gobierno, ¿sí? Como cabeza de todas las esferas de la sociedad. Entonces vamos a ver qué dice este señor Jack Madrick. Dice, necesitamos un salario mínimo serio, un seguro salarial y la implementación de un salario digno. ¿Sí? Eso es una realidad. En todos los países piden lo mismo, ¿cierto? Aquí se pide la renta básica, aquí se pide el subsidio, pues que el gobierno sí o sí lo debe entregar. Bueno, entonces también se pide pues un salario mensual básico.
La comunidad financiera debe ser regulada, es decir, que el gobierno también tiene que controlar los bancos, controlar todo. Se debe proporcionar preescolar universal a tiempo completo. Entonces, pues que la primera infancia, los preescolares, nuestros hijos más pequeños, sí o sí tienen que tener la educación gratuita, pero con base en la ideología del gobierno, ¿sí? Obviamente esto es un gobierno socialista y ya conocemos la teología socialista. Perfecto. La doctrina socialista y la teología de liberación, que va de la mano. Entonces van las tres. Yo hice un video anterior, si no lo has visto, pues te invito a que lo mires, te invito a que te suscribas a mi canal y a que le des like si te gusta. Abriendo otro paréntesis, ya hablamos de la teoría de la liberación, del socialismo y del comunismo, que van ellos tres de la mano. ¿Listo? Bye. Se debe proporcionar atención médica universal gratuita. El gobierno debería subsidiar fuertemente los costos de educación universitaria. El uso de la energía y el transporte deben integrarse en un solo departamento federal y las elecciones deben ser financiadas públicamente. John Walding, un ministro de la Iglesia de Inglaterra, argumenta que no hay escape a la necesidad de una actividad estatal a gran escala si nuestra sociedad va a entrar en un futuro más equitativo a nivel social y económico. A través de los impuestos puede haber redistribución de la riqueza. El gobierno por sí solo tiene el poder y los recursos para tratar tales programas en nuestra sociedad. No hay instituciones o individuos con la esperanza de lograr por sus esfuerzos lo que se puede lograr a través de la voluntad del gobierno cuando están tan convencidos. Imagínense esto. O sea que ya nosotros no podemos por mérito propio conseguir las cosas cuando la palabra de Dios me dice esfuérzate y sé valiente. Ahí no me dice ve donde el gobierno para que el gobierno te dé todo lo que necesitas. No, ahí dice que me esfuerce y sea valiente. Entonces pues es contradictorio porque realmente quieren pues que los seres humanos seamos como, no sé, controlarnos. En realidad es control, solo control, listo. Bueno, no hay instituciones, ojo con esto, no hay instituciones o individuos con la esperanza de lograr, ya lo hemos leído, creo que sí, bueno, de lo que estábamos hablando, de que no hay instituciones o individuos con la esperanza de lograr por sus esfuerzos lo que se puede lograr a través de la voluntad del gobierno cuando está tan convencido. Lo volví a leer porque es impactante realmente. Quienes piensan como Madlik y Gladwin no creen que el adagio del general Ford, otra persona que cita el autor del libro, un gobierno lo suficientemente grande para darte todo lo que usted quiere es lo suficiente grande para tomar todo lo que usted tiene. No lo pudo haber dicho mejor este señor. Volvámoslo a leer. Un gobierno lo suficientemente grande para darte todo lo que tú quieres es lo suficientemente grande para tomar todo lo que tú tienes. Más claro, el agua. Sigamos. El gobierno de Dios es el único que debe seguir aumentando. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6. Ahí dice para siempre, o sea, es decir, perpetuo. Siempre, 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 no importan las leyes que saquen los gobiernos, no importa lo que diga el gobierno, la palabra de Dios es para siempre. ¿Ok? Observe que el incremento del gobierno de Dios trae como resultado, ojo con esto, trae paz, orden y justicia. El doloroso resultado de un continuo incremento del gobierno civil es lo contrario, es decir, confusión, desorden e injusticia. Ese es el pan de cada día que estamos viendo ahorita en el mundo entero. Ellos tenían razón, los padres fundadores de los Estados Unidos. Ojo con esto que es supremamente importante. Vamos a acabar un poco más profundo en la visión original para el gobierno de mi nación. El doctor Max Lyons, ese es el que está hablando porque es el autor y él se encuentra en Estados Unidos. Entonces él dice, específicamente estaban nuestros fundadores preocupados por el principio de jurisdicción. Una pregunta, una gran pregunta. Sí,
Eso dice un estudio cuidadoso de sus escritos. Nuestra nación se fundó como reacción a un gobierno tiránico. La separación de Inglaterra estaba basada en el entendimiento común de que los líderes de Inglaterra estaban abusando de su autoridad sobre las colonias. La declaración de independencia cita numerosas evidencias de que el rey Jorge era un tirano. Los fundadores de Estados Unidos eran estudiantes de historia y sabían que la historia revela una lucha permanente entre la libertad y la tiranía o esclavitud. Ellos razonaron por el gobierno civil, que era un monopolio en el uso de la fuerza máxima, o sea, la pena de muerte, para hacer cumplir su voluntad. Además, tenía potestad tributaria para quitarle una parte de la propiedad a cualquier individuo. Por lo tanto, su poder debe ser cuidadoso y diligentemente controlado. Es por esto que James Madison afirmó en el Federalista 51 Federalist Papers, dice: si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni el control externo ni el control interno serían necesarios. Al enmarcar un gobierno que debe ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad radica en esto. En primer lugar, debe habilitar el gobierno que controle a los gobernados y después obligarlo a que se controle a sí mismo. En la próxima oración, Madison dio su respuesta. Ojo con esto. Una dependencia en la gente es, sin duda, el control primario en el gobierno, pero la experiencia ha enseñado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares. ¿Sí? Ahí lo tienes. En última instancia depende de ti y de mí, no solamente controlarnos a nosotros mismos, sino también al gobierno civil. Nuestros fundadores limitaron los nuevos poderes del gobierno central, enumerando cada uno de ellos en una constitución escrita. Además, al gobierno federal no se le permitió ejercer poder más allá de lo que fuera establecido. Esta característica crucial de nuestra forma de gobierno es evidente en la 10ª enmienda. Todos los poderes no delegados específicamente por el Congreso de los Estados Unidos por medio de esta Constitución, ni prohibidos a los estados por esta Constitución, son reservados a los estados o a la gente. Adicionalmente, Madison en el artículo Federalista 14 afirmó que el gobierno general no debe ser cargado con todo el poder de hacer y administrar leyes. Su jurisdicción está limitada a ciertos objetos enumerados, los cuales conciernen a todos los miembros de la República. En el artículo Federalista 3916, él reiteró el gobierno propuesto. La jurisdicción se extiende solo a ciertos objetos enumerados y deja a varios estados en una residual e inviolable soberanía sobre los demás objetos. Madison, el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos, fue claro: al gobierno central se le concedieron ciertas facultades específicas y no otras. Aquí viene una pregunta: ¿quién obtiene estos poderes? ¿Las autoridades locales o el pueblo? La Declaración de Independencia afirma que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Acá está la definición de inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos el gobierno se instituyen entre los hombres. Nota que todos los hombres tienen derechos dados por su creador, los cuales no pueden ser legalmente alineados, quitados, arrebatados. Esto solo puede ser abandonados debido a un mal comportamiento. Ojo con esto: si un ciudadano comete un crimen, probablemente le serán removidos algunos de sus derechos por un tiempo, sea por un juez o un jurado. Eso es claro. ¿Tenemos el derecho a la vida? Sí. ¿Tenemos el derecho a ser libres? Sí. ¿Y tenemos el derecho a vivir nuestra vida de la manera que percibimos como el mejor promotor de nuestra felicidad? Sí. Nosotros, como cristianos, estos derechos no son absolutos. Los cristianos tienen el derecho de vivir para agradar al Señor y el derecho de ser libres para hacer la voluntad del Dios soberano. El gobierno asegura estos derechos castigando a los malhechores y proveyéndoles un orden relativo, paz y justicia. El autor, el Dr. Max Lyons, cita a otra persona. Jefferson lo puso de esta manera en su primer discurso inaugural. Vamos a mirar. Dice: la felicidad y la prosperidad de los ciudadanos descansa sobre un gobierno sabio y frugal. Acá está la definición de frugal, que impedirá a los hombres de lastimarse unos a otros. Les dejará de otra manera libres para regular sus propias actividades de industria
y desarrollo. No arrancará de la boca del hombre industrioso el pan que ha ganado con su sudor. Wow. George Washington estaba muy preocupado sobre el daño del espíritu de invasión. Ojo con esto, ya el video pasado hablamos de George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, quien decía que un país no se puede gobernar rectamente sin Dios y sin su palabra, o sea, sin la Biblia. ¿Listo? Es importante que los hábitos de pensar en un país libre inspiren cautela a los encargados de su administración para que se mantenga dentro de sus respectivas esferas constitucionales, evitando el ejercicio de los poderes en un departamento invadido a otro. Ojo con esto. El espíritu de invasión tiende a consolidar los poderes de todos los departamentos en uno y así crear cualquier forma de gobierno, un verdadero despotismo. Definición de despotismo. Una estimación justa de ese amor por el poder y la predisposición a usar de él que predomina con el corazón humano es suficiente para satisfacernos de la verdad de esta posición. La necesidad de controles recíprocos en el ejercicio del poder político a través de la visión y distribución en diferentes depositarios y constituyendo a cada uno el guardián del bienestar público en contra de las invasiones de otros. Ha sido evidenciado por experimentos antiguos y modernos en nuestro país y bajo nuestros propios ojos. Su conservación es tan importante como la institución de poder. Si en la opinión del pueblo la distribución o modificación de los poderes constitucionales está en cualquier error particular que sea corregido por una enmienda o en la forma que la Constitución designa, jamás debe hacerse la reforma por medios ilegales ni por usurpación, porque aunque pretendan el bien, destruyen a los gobiernos y causan un mal permanente. Esta es el arma habitual por la cual los gobiernos libres son destruidos. Increíble. Wow. Esta información está súper completa. Realmente creo que, wow. Vamos a seguir adelante. Está muy interesante este capítulo número 3, es bastante largo, así que hoy nos vamos a exceder un poquito más, pero es muy importante para que no quede nada suelto por ahí. Cláusula de bienestar, un boleto para un gobierno ilimitado. ¡No! Muchos antifederalistas argumentaron que una declaración de derechos era inequívocamente necesaria para asegurar que la nueva Constitución asegurara los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Vamos a hablar de este personaje que cita el autor. Dice: Alexander Hamilton, en el documento federalista número 84, argumenta que una declaración de derechos no es necesaria para asegurar la libertad de prensa, libertad de religión, libertad de expresión, etc. ¿Por qué no? Él argumenta que la Constitución asegura que el gobierno nacional no tenga poder sobre la prensa, religión, expresión. Hamilton dice: ¿por qué declarar que no se harán cosas de las que no hay poder para hacerlas? En otras palabras, la Constitución limita al gobierno federal a ciertos poderes, por lo tanto no hay necesidad de restringir sus poderes sobre otra cosa, ya que el poder ya ha sido restringido por diseño. Y aquí preguntan, ¿y qué de la cláusula de asistencia social? En el artículo 1, sección 8, párrafo número 1, algunos ven la llamada cláusula de bienestar como la asignación de los fundadores para la expansión del poder del gobierno central. No es así. Primero que todo, los fundadores preguntaron dos cosas a pesar de todas las cuestiones de política pública. La primera es, ¿la acción propuesta es correcta o incorrecta en conformidad con el estándar moral de Dios? La primera pregunta. La segunda, ¿quién tiene la autoridad de hacer algo al respecto? Entonces vamos a ver qué responden. James Madison sostenía que la cláusula de bienestar de la Constitución no fue una vaga concesión de poder que permitiría al gobierno federal aventurarse en las áreas que quisiera. En una carta a Edmund Pendleton en 1792, él dijo: si el Congreso puede hacer con dinero lo que le parezca a su discreción y si puede promover el bienestar general, el gobierno ya no es un estado limitado que posee poderes enumerados, sino uno indefinido, sujeto a excepciones particulares. En una carta a Albert Gallatin Jefferson en 1817, fue contundente con respecto a la cláusula de bienestar. El Congreso no tiene poderes ilimitados para proveer bienestar general, sino aquellos que han sido enumerados específicamente. Madison elabora sobre este tema crítico. Yo, Señor, siempre he concebido que este no es un gobierno indefinido, derivando sus poderes de términos generales prefijados a los poderes especificados, sino un gobierno limitado atado a los poderes especificados que explican y definen los términos generales.
Si el gobierno puede aplicar dinero indefinidamente al bienestar general y si los únicos jueces supremos del bienestar general, ellos tomarán el cuidado de la religión en sus propias manos, establecerán maestros en cada estado, ciudad y parroquia y les pagarán del tesoro público. Tomarán en sus manos la educación de los niños, estableciendo de la misma manera escuelas en todo el país, podrán llevar a cabo la regulación de todas las vías excepto las vías postales. En resumen, todo, desde el más alto objeto de la legislación estatal hasta el más minucioso objeto de la policía, será lanzado bajo el poder del Congreso, pues cada objeto que he mencionado admitirá la aplicación de dinero y podrá ser llamado si el Congreso complaciera la provisión para el bienestar general. Wow. Cuando el gobierno civil tiene el poder de hacer lo que quiera, a quien quiera, cuando quiera y a cualquier costo, ten cuidado. El señor William Drayton, senador de Carolina del Sur, lo definió así. Si el gobierno puede determinar lo que constituye el bienestar general y si puede apropiarse de dinero para su avance, ¿dónde está la limitación para llevar a la ejecución lo que puede verse afectado por el dinero? En otras palabras, si el gobierno civil puede hacer cualquier bien que él elija, ¿sí? ¿Existe algún límite al tamaño y alcance del gobierno si no hay límite para el bien que pueda hacer? Si es la responsabilidad del gobierno hacer el bien, en lugar de restringir el mal, y hay tanta necesidad en el mundo, entonces, teóricamente, el gobierno debería cobrar impuestos sobre el 100% de nuestros ingresos para satisfacer esas necesidades. La razón por la que no lo hacen o no hacen eso en la nación, dice el doctor Max Lyons, es porque los estadounidenses ponen límites a sus impuestos entre el 40 y el 50%. Nuestros límites, sin embargo, deberían ser mucho más bajos. Con el advenimiento, significado, del estado de bienestar, la niñera Estado, el hermano mayor gobierno, nuestro padre que está en la capital o cualquiera que sea el nombre que tengas para el nuevo proveedor, ahora tenemos derechos solo por nombrar algunos. Entonces, educación, vivienda, sustento, préstamos estudiantiles, cuidado de la salud, aire acondicionado en el estado de Virginia, dicen que se aprobó esa ley en el 2010, internet en Finlandia, por ejemplo, internet ahora es un derecho, por lo tanto debe ser provisto por el gobierno civil. Y a la lista continúa expandiéndose, creando de esta manera un gobierno ilimitado, asumiendo que el gobierno civil no tiene límites. Es obvio que no hay límites para lo que la gente demandaría y los legisladores concederán. Si no hay límites, pues, como dice acá, los legisladores conceden de todo. Te viene la pregunta, ¿para qué parar el derecho a la salud, a la educación y bienestar? La necesidad más fundamental que todos tenemos es alimentación. ¿Por qué no un derecho a la alimentación? Porque al fin, si no comes, mueres. Yo sé que probablemente estás pensando, ya tenemos eso, cupones de alimentación, pero ¿por qué no un derecho universal? Al final todos tenemos los mismos derechos y eso quiere decir que todos deberíamos tener las mismas cosas. ¿Por qué no demandar que el gobierno alimente al 100% de la población y 100% del tiempo? Y yo demando carne y langosta todas las noches. Esto es consciente con la suposición de que el gobierno civil debe hacer tanto bien como le sea posible y no tener límites. Hago un paréntesis. Entonces, pues, lo que dice el doctor Max Lyons es que si ellos autorizan todo, ¿por qué no nos autorizan comer algo, digamos, exclusivo? Entonces él demanda que quiere comer langosta todas las noches, ¿cierto? Algo como suculento, dice aquí. Entonces, pues, da como la langosta es muy costosa y para darle a todo el mundo no es como tan factible, pero pues es algo que él está diciendo, ¿no? Dice acá, los fundadores de los Estados Unidos tenían un lenguaje fuerte para el abuso de autoridad. Ellos no tenían ningún problema diciendo que aquellos que excedían la jurisdicción apropiada eran tiranos y los ciudadanos esclavos. O sea que ellos lo tenían claro, los fundadores de Estados Unidos tenían claro las 5 esferas de la sociedad y quién tenía su jurisdicción y hasta dónde estaba el límite de la otra jurisdicción. Es decir, ellos lo tenían claro desde el principio.
La preservación de un gobierno libre no solo requiere que las medidas y límites que separan cada departamento de poder se mantengan invariables, pero sobre todo que ninguno de ellos pueda sobreponerse a la gran barrera que defienden los derechos del pueblo. Los gobernantes que son culpables de tal invasión exceden la comisión de la cual deriva su autoridad y son tiranos. El pueblo que se somete a esto es gobernado por leyes que no fueron hechas ni por ellos ni por una autoridad derivada de ellos, y por eso se convierten en esclavos. El economista, estadista y autor francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, concurre, o sea, lo que dice es esto. Dice, si excedes este límite apropiado y si intentas hacer la ley, gobierno civil, religiosa, fraternal, igualitaria, filantrópica, industrial, literaria o artística, estarás perdiendo un territorio inexplorado en la vaguedad y la incertidumbre, en una utopía forzada o peor aún, en una multitud de utopías, cada uno esforzándose para tomar la ley e imponerla sobre ti. Esto es verdad, porque la fraternidad y la filantropía, a diferencia de la justicia, no tienen límites precisos. Una vez que empieza, él se pregunta, ¿a dónde vas a parar? ¿Y dónde se detendrá la ley a sí misma? ¡Wow! En efecto, ¿dónde para un gobierno ilimitado? ¿Dónde para? ¿En qué momento para un gobierno ilimitado? La respuesta es no para. No para, no para, no para. Así como Hitler, Stalin, Pol Pot o Saddam Hussein deben ser detenidos por mí y por ti, lo siguiente resume las dos perspectivas del tamaño y el alcance del gobierno civil en contraste. Vamos a ver esta imagen, ¿sí? Este es el cuadro comparativo entre los poderes enumerados y los poderes ilimitados. Estas son las perspectivas en contraste de los límites del gobierno civil. Entonces, en el primer recuadro vemos que en el poder enumerado es específico, poder limitado en la Constitución escrita. Al lado, vaga, concesiones de poderes que pueden ampliarse indefinidamente. Esto es en el poder ilimitado. La siguiente es, poderes enumerados, restringe a los hombres de lastimarse en unos a otros. En el poder ilimitado, restringe al hombre de lo que los legisladores actuales elijan. Poderes enumerados, proveedor de libertad y justicia. Poderes ilimitados, proveedor de salud, educación, bienestar y mucho más. Poderes enumerados, mandato de castigar a los malhechores. Poderes ilimitados, mandato de hacer el bien. Poderes enumerados, impuestos a los ciudadanos para la defensa y administración de la justicia. Poderes ilimitados, impuestos por lo que ellos quieran para cualquier propósito que consideren necesario. Poderes enumerados, resultado libertad. Poderes ilimitados, resultado tiranía, esclavitud. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El precio de la libertad, la eterna vigilancia. La sospecha es una virtud siempre y cuando su objeto sea la preservación del bien público. El doctor Max Lyon cita nuevamente, nuestros fundadores eran extremadamente sospechosos sobre el poder gubernamental y tenían razón. James Madison sobriamente observó, cada palabra de la Constitución decide una cuestión entre el poder y la libertad. ¿Cómo es esto? Madison se refirió al deber de prevenir cualquier posible disminución de la libertad. ¿Es apropiado alarmarse ante la primera experimentación sobre nuestras libertades? ¿Mantenemos que estos celos prudentes sean el primer deber de los ciudadanos de la última revolución? El hombre libre de Estados Unidos no esperó a que el poder usurpador se fortaleciera mediante el ejercicio de enredar a la cuestión en los precedentes. Ellos vieron todas las consecuencias en el principio. Esto significa usurpación de poder. Y evitaron la consecuencia negando, impidiendo su comienzo, y reverenciamos mucho esta lección como para olvidarla. Thomas Jefferson declaró en una opinión sobre la constitucionalidad en un banco nacional en 1791. Miren lo que dijo este hombre. Considero que el fundamento de la Constitución se establece en esta base de que todos los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución o prohibido por a los Estados están reservados a los Estados o al pueblo. Tomar un solo paso más allá de los límites específicamente dibujados alrededor de los poderes del Congreso es tomar posesión de un campo de poder ilimitado que ya no es susceptible de ninguna definición. La generación de los fundadores de Estados Unidos percibió que su deber más importante era estar vigilantes de su libertad. Ellos deben ser extremadamente celosos con su libertad. Debían vigilar por las primeras señales de usurpación del poder. No está bien que los ciudadanos usurpen el poder.
No está bien que los individuos se rebelen en contra de una autoridad legítima, ya sea en el hogar, la iglesia, los negocios o en el gobierno civil. De la misma manera, no está bien para el gobierno civil usurpar un poder que legítimamente pertenece a otra esfera. Otra vez citamos al señor Kuiper, afirma el deber de cada individuo de preservar la libertad. Él dice lo siguiente: un pueblo que cede los derechos de la familia a la supremacía estatal es culpable delante de Dios como una nación que pone sus manos sobre los derechos de los magistrados. Y así, en la lucha por la libertad, no solo se declara permisible, sino que se vuelve un deber para cada individuo en su propia esfera. Wow. Hoy el gobierno civil ha usurpado enormes cantidades de poder, que legalmente es la jurisdicción de otras de las 4 esferas de gobierno. Sin embargo, aquí el Dr. Max Lyon cita a otras personas. Blair Adams, autor del Left, Right or Upward, de la teología de la política, o sea, izquierda, derecha o hacia arriba, la teología de la política, observa que la mayoría de las personas no reconocen la amenaza totalitaria a sus libertades inherentes o las intervenciones de todos los estados liberales en sus vidas, y por lo tanto apenas reaccionan a tales intervenciones más allá de simplemente sentirse molestos. Ellos ven al Estado pagar los recibos médicos, los bonos de comida, las pensiones para los ancianos, inscriben a sus hijos en escuelas públicas porque no requieren pagos financieros directos, pero no ven el hilo invisible de hierro que está tejiendo a través de sus vidas, enredándolos en una red del control del Estado en donde cualquier escape es imposible, incapaces de reconocer las consecuencias en el principio hasta que ya las están sufriendo. La mayoría de las personas simplemente llegan a aceptar la necesidad de estos controles e intervenciones del Estado y se convierten en conclusiones incuestionables. O sea, porque el Estado ya tiene todo. Volvemos a la gráfica, donde está el pulpo y donde están todas las esferas de la sociedad, y el Estado maneja absolutamente todo, controla todo. ¿Ok? Listo. ¿Y qué de ti? O sea, es una pregunta que nos está haciendo el Dr. Max Lyon en su libro. ¿Y qué de ti? ¿Estás molesto por la amenaza totalitaria a tu vida y a tu propiedad? ¿Has aceptado el Estado abarca todo como algo normal? Efectivamente. ¿Ves el hilo de hierro amenazando con enredarnos y estrangularnos? Bueno, ya es una palabra, wow. ¿Reconoce el comienzo de la violación de los límites o solo las consecuencias? ¿Estás listo para trabajar en establecer el orden de Dios en el área de la vida? Algunos se sienten que está mal sentirse tan apasionado acerca de la política. Problemas sociales, elecciones y similares. No está mal. No está mal, es nuestra obligación sagrada. Delante de Dios es nuestra obligación. Wow. Y ya finalizando dice: cuando Nehemías encontró una tremenda oposición al plan ordenado por Dios de reconstruir las murallas alrededor de Jerusalén para proteger a todas las familias, comprensiblemente se enojó. ¿Sí? En lugar de sentarse y permitir que los enemigos de Dios ganaran, él decidió luchar con todas sus fuerzas, inspirando a nobles, gobernantes y al pueblo con este reto. Ojo lo que dice acá, Nehemías 4:14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por nuestras mujeres y por vuestras casas. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, la verdad que este capítulo me impactó muchísimo. En conclusión, podemos ver, ya finalizando, cómo el profeta Nehemías, los que hemos leído, ¿sí? Y si tú no lo has leído, pues te invito a leerlo. Te voy a dejar acá el versículo y el capítulo. Cómo cuando él, de parte de Dios, sintió en su corazón que tenía que reconstruir Israel, reconstruir el muro. Hay un momento en la palabra de Dios que describe que el profeta estaba literalmente con una mano pegando los ladrillos uno a otro y con la otra con la espada peleando. O sea, si dimensionas esa escena, es como sacada de una película de Hollywood, pero es una escena que sucedió, es una escena real. Él estaba determinado a hacerlo. Y la pregunta que nos hace el Dr. Max Lyon, ¿no? Finalizando pues el capítulo, es que en definitiva, o sea, nosotros decidimos si luchamos
con todas nuestras fuerzas, inspirando a otros a que lo hagan por el bien de nosotros. De verdad que si has llegado hasta acá este video, yo te invito a que le des un like, te invito a que lo compartas. Esta información es muy importante. Debemos establecer nuevamente el gobierno del Dios Todopoderoso en el mundo, y esta es nuestra misión como a nosotros que somos cristianos, como nos muestra la palabra de Dios, como nos muestra el doctor Max Lyons acerca de esta investigación que él hizo tan profunda, y él dice que sí o sí se puede, y realmente con Dios todo es posible. Muchas gracias. Este canal está hecho pues para darle la gloria y la honra al Señor. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, algo que nos quieras contar, algo que quieras, también tu testimonio, si quieres contarlo en este canal, este espacio está creado para eso. Por favor, escríbenos a este correo electrónico. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias si llegaste hasta este punto. Y bueno, seguimos. Este pues tiene 5 capítulos, ya nos quedan solo 2, pero está muy interesante. Recordemos que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer lo bueno y lo recto delante de Dios y de los hombres. Bueno, bendiciones y pues nada, sígueme.